Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Redmi K50 Gaming Edition, el nuevo terminal de gama alta de la marca Redmi que ha presentado en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, el año pasado conocíamos el Redmi K40 Gaming Edition, un terminal que estaba dentro de la serie K40 pero que estaba más enfocado hacia el tema gaming. Pues bien, este nuevo año volvemos a conocer el actualizado Redmi K50 Gaming Edition, un terminal que por fuera puede ser que no cambie mucho, pero que ya os adelanto que por dentro sí que tenemos un principal cambio que está muy interesante. Como siempre, primero de todo comenzamos por el diseño, un diseño el cual podríamos reconocer que se trata de un terminal gaming, más o menos sigue esa especie de colores que suelen utilizar las marcas y un diseño de la parte trasera que no es robusto, pero que es un diseño que nos damos cuenta que se trata de un terminal gaming. Los diseños siempre de este tipo de terminales tienen como ese tipo de características, ¿no? Es verdad que en este caso no tenemos muchas LED ni muchas cosas raras, pero un diseño que más o menos podríamos identificar que se trata de un terminal de este tipo. Un diseño bastante bonito, no es muy cambiante al del año pasado, es verdad que podríamos decir que la cámara cambia alguna cosa, la forma un poco en la parte trasera y tal, pero realmente el cambio no está tanto en la parte externa, sino más en la interna. Si damos la vuelta al terminal, en su parte delantera una pantalla bastante grande y sobre todo con una cámara perforada y centrada en pantalla. Con lo cual, a nivel de diseño siempre comento lo mismo, es algo muy subjetivo, puede que te guste o puede que no, dependiendo de cada persona. Pero es un diseño que sí que es verdad que una cosa debemos destacar, que tenemos una edición especial en colaboración con Mercedes, que puede ser un diseño que atraiga un poco más caro, obviamente, pero un diseño que, bueno, yo que soy un poco fan de la Fórmula 1, pues me ha parecido bastante interesante el hecho de una colaboración Mercedes-Redmi, ¿no? Y la verdad que es un diseño bastante bonito. Si dejamos el diseño, empezamos como siempre por la ficha técnica, en este caso por la pantalla. Contamos con un panel de 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus en un panel AMOLED y 120 Hz de tasa de refresco. Como vemos aquí, verdad que no han querido cambiar mucho, siguen manteniendo más o menos las mismas características. Seguimos contando con el panel AMOLED, el mismo tamaño de 6,67 pulgadas, la misma resolución Full HD Plus, eso más o menos se mantiene, ese pequeño plus que últimamente vemos de los 120 Hz de tasa de refresco y a cosa a destacar pues esos 480 Hz de tasa de muestreo que más o menos nos encaminan hacia un terminal gaming. Más o menos, porque como hemos visto el último terminal gaming que conocíamos a finales del año 2021, pues ha querido subir bastante la apuesta hasta casi los 1000 Hz de tasa de muestreo. Este Redmi K50 pues más o menos se va manteniendo en torno a esa tasa de muestreo, ¿no? A nivel de pantalla podríamos decir que es algo conservador, porque tampoco es que no ve muchísimo, seguimos manteniendo un tamaño normal, una resolución bastante buena, un panel también muy bueno y una tasa de refresco muy buena. Con lo cual aquí es verdad que no podemos destacar muy a nuevo, pero obviamente sigue manteniendo un estándar de calidad bastante bueno. A nivel de procesador es lo más sorprendente y lo más bueno, lo más esperado también precisamente, y es que contamos con el Snapdragon 8 Gen 1. Aquí se rumoreaba bastante, ya que bueno, ya sabemos que Redmi es una marca que suele tirar tanto por Qualcomm como por Redmi. En este caso, para su adaptación gaming de la K50 serie, han decidido optar por este Snapdragon 8 Gen 1. Un procesador que ya lo hemos conocido bastante, lo hemos visto en los principales gamas altas de este año, tanto de Xiaomi, de Samsung, de Motorola, ahora también lo vemos en este Redmi, y un procesador que ya no lo conocemos de arriba abajo. Primero, sabemos que es un procesador muy potente, y si estamos hablando de un terminal gaming, sabemos que necesitamos mucha potencia, con lo cual un buen procesador, este Snapdragon 8 Gen 1, es perfecto para este terminal. Ya no solo en potencia y también en fluidez, sino en conectividad, que hoy en día también es importante, pues obviamente contamos con esa conectividad 5G. Con lo cual es un procesador que, como digo, ya nos conocemos bastante, podemos repetirlo un poco como siempre, es muy potente, ha plantado cara, ha conseguido que los gamas altas tengan la potencia suficiente, y es más, si estamos hablando de un terminal gaming, sabemos que necesitamos muchísima potencia, y este procesador nos va a brindar toda la potencia que necesitemos. Con lo cual, potencia, fluidez y buena conectividad consiguen hacer un procesador muy bueno. Y obviamente necesitamos no el muy bueno, sino el mejor procesador para este terminal. Y de momento es este Snapdragon, porque ya veremos que MediaTek está a punto de presentar un procesador que podría plantarle cara a este Snapdragon. A este terminal tiene dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 GB y dos versiones de almacenamiento interno, 128 y 256. Como vemos, tenemos más o menos almacenamiento suficiente tanto en memoria RAM como en almacenamiento interno para cualquier usuario. Una pequeña diferencia respecto a lo mejor a los terminales gaming es que han decidido optar en general la marca por aumentar más la memoria RAM, incluso hasta 16 o 18 GB de RAM hemos visto en alguna, y también en el almacenamiento interno hemos llegado a ver hasta 1 TB de espacio.
Yo creo que con estos 12 GB de RAM y estos 8 GB de RAM creo que vamos más o menos suficiente. Tenemos un procesador muy eficiente que nos va a permitir que con esta memoria RAM de 12 GB o incluso la versión de 8 y con este almacenamiento interno vaya perfectamente. Con lo cual creo que aquí Xiaomi sí que lo ha hecho bastante bien. Ahora bien, si pasamos al apartado fotográfico, es un apartado que yo siempre me repito mucho, y es que estamos hablando de un terminal gaming. Eso quiere decir que lo más importante siempre va a ser pantalla para poder jugar bien, procesador para poder dar toda la potencia y batería para que no nos quedemos es decir, tengamos una autonomía buena y no nos quedemos sin batería, ¿no? Con lo cual yo siempre digo que es ese triángulo, ¿no? Esas tres características son las principales. Pero muchas marcas como Redmi o como a lo mejor Lenovo o como también Blackshark no quieren dejar de lado también el apartado fotográfico, que es un apartado que debe seguir ahí, ¿no? Debe tener al menos un pequeño estándar. Con lo cual aquí tenemos una triple configuración bastante interesante con un sensor principal de 64 megapíxeles al que lo acompaña un ultra gran angular de 8 y un sensor profundidad de 2. Vamos a dividirlo un poco para, a pesar de no ser un apartado principal o que le vayamos a dar mucho uso en general, aquí Redmi lo ha hecho bastante bien con un sensor principal, el Sony IMX686, que es un sensor que hemos visto bastante en los gamas media, media alta este último año y sabemos que funciona muy bien, es un sensor muy bueno y muy adecuado, con lo cual aquí en este caso han jugado la baza del sensor principal muy bien. Como siempre, pues ultra gran angular y profundidad, algo muy habitual que vemos últimamente en la telefonía móvil, el hecho de una triple configuración básica, ¿no? Es decir, sensor principal, ultra gran angular y suele ser o profundidad o macro. Aquí no está nada mal, es verdad que es algo repetitivo y tampoco es que haya mucha innovación, pero como digo, el apartado fotográfico no es un apartado que nos centremos mucho, con lo cual hasta con esta característica es más que suficiente para lo que lo vamos a usar. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie contamos con un único sensor de 20 megapíxeles, como digo, encargado para este tipo de fotografía. Con lo cual tenemos aquí el pequeño hándicap de que no hemos podido probar el terminal, con lo cual no sabemos cómo van a rendir estos sensores y este apartado fotográfico, pero en general, más o menos desde las características, sabemos que va a rendir lo suficientemente bien que vamos a necesitar en este terminal. También, como he dicho, hemos hablado ya de pantalla, que es uno de los pilares principales, que está muy bien. Hemos hablado del procesador, que está genial. Y nos queda el otro principal pilar, que en este caso es la batería y la carga rápida. Contamos en este caso con 4700 mAh de batería, una batería muy buena porque nos va a permitir una autonomía buenísima, pero aquí realmente lo que atrae más no es solo su gran batería, sino su carga rápida. En este caso contamos con hasta 120 vatios de carga rápida que, según los propios tiempos de Xiaomi, nos va a permitir una carga completa en tan solo 17 minutos. Obviamente son unos tiempos de carga que habría que probar, seguramente no sean 17 minutos, pero está bastante, probablemente una cifra real esté bastante cerca a esos 20 minutos que nos asegura Xiaomi. Muy buena cifra, la verdad, el poder cargar el terminal completamente de 0 a 100 en menos de media hora, por ejemplo, a mí ya me parece un tiempo brutal, pero que te estén diciendo que en casi 15 minutos tiene el terminal cargado completamente es una brutalidad. Ya conocíamos esta carga rápida, lo hemos visto en experimento y tal, y lo vemos también incorporado, pero esperado al Mi Mix 5 porque va a superar estos 120 vatios con una carga rápida que según se ha filtrado va a ser increíble. Con lo cual, tanto a nivel de autonomía con estos 4700 mAh que nos va a permitir una autonomía perfecta y también con una carga rápida increíble, sabemos que el tercer pilar y último de este terminal se completa, es decir, que consigue tener muy buena pantalla, muy buena batería, bueno, en general muy buena autonomía y sobre todo muy buen procesador, con lo cual este triángulo se completa y se consigue muy bien. El resto de características, pues como siempre, Android 12, MIUI 13, Wi-Fi, Bluetooth, contamos con gatillos táctiles, al igual que la versión anterior, y también contamos con altavoces JBL y, que no se me olvide decirlo, que muchas veces me lo recordáis, contamos con protección de pantalla Corning Gorilla Glass Victus, actualmente la mayor protección de pantalla. Con lo cual, en general, es un terminal que creo que debemos valorar, no conocemos si llegará o no de forma oficial, es probable que no, aunque siempre podemos llevarnos alguna que otra sorpresa, pero en la anterior versión no lo hizo, creemos que esta tampoco lo hará, pero como digo, nunca se sabe. Un terminal bastante interesante, con muy buena pantalla, muy buen procesador, un apartado fotográfico suficiente para lo que necesitamos y una batería y autonomía increíblemente buena. Con lo cual, este es el terminal y nos queda como siempre lo último, ¿no? Lo más interesante, y es su precio. Bien, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 almacenamiento interno, tiene un precio de 450 € al cambio directo, es decir, de yuanes a euros sin sumarle tasa e impuestos que acaban incrementando un poco el precio. 450 €, un precio bastante adecuado para un terminal gaming que tiene unas características muy potentes, con una pantalla muy buena, muy buen procesador y buenísima batería y carga rápida, con lo cual creo que es un precio bastante adecuado.
Si ganase de forma global, tendríamos que tener en cuenta que obviamente el precio acabaría incrementando y deberíamos saber hasta cuánto para saber si sigue valiendo la pena o no. Y sobre todo va a estar interesante la competencia de Asus, de Lenovo, de Blackstar, todos estos terminales gaming que estamos esperando que saquen su nueva versión para ver qué tal rinden y cómo son sus nuevas variantes con este nuevo Snapdragon 8 Gen 1 y cómo van a hacer competencia a este Redmi K50 Gaming Edition. Con lo cual, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!